Bueno, vamos a continuar con nuestro histograma. Entonces, mm, ya definimos el tamaño de nuestro contenedor de SVG, las márgenes y el tamaño del gráfico que va a estar dentro de ese contenedor. Ahora lo que queremos hacer es cargar los datos dentro de D3. Entonces resulta que D3 tiene varias funciones que permiten cargar datos en distintos formatos, en formato JSON, en formato de texto, en formato Excel, en formato CSV, que es el que vamos a usar. Entonces para hacer eso escribimos D3 y ponemos el tipo de dato que queremos cargar, en este caso es CSV, y abrimos y cerramos paréntesis, o sea, esto es una función, y dentro del paréntesis queremos escribir entre comillas el nombre del archivo que queremos cargar. Acuérdense, tenemos un archivo externo que es un archivo CSV y queremos ponerlo dentro de nuestro programa para poder empezar a visualizarlo. Entonces el archivo, la base de datos que descargamos se llama African Names Database.csv. Entonces lo que queremos hacer es que D3 cargue esa base de datos. Listo. Y ahora lo que vamos a usar es una cosa que en JavaScript llaman una promesa. No es necesario entrar en mucho detalle cómo funciona una promesa, pero quiero que tengan presente que uno tiene que escribir esto, .then. Then, acuérdense que quiere decir entonces. Entonces es como una especie de promesa porque la base de datos es muy grande, tiene muchísimos datos, y entonces lo que queremos hacer es cargarlos, pero eso se va a demorar un poco. Entonces una promesa es una función que se va a ejecutar una vez se termina algo que toma un buen tiempo. Entonces por eso estamos escribiendo then, o sea, en español esto querría decir D3 cargue un CSV que está en este lugar, y cuando termine de cargarlo entonces haga algo. Y entonces aquí podemos poner una función. ¿Qué queremos que haga? Queremos que haga una función que se llame hacer histograma, pongámosle, hacer histograma. Entonces, fíjense, tenemos una función que carga los datos y otra cosa que se llama then, que es una promesa que va a llamar otra función apenas termine de cumplir la promesa. Entonces aquí más abajo podemos crear la función function hacer histograma. Pero además hay otra cosa importante, y es que esta función, esta promesa, nos va a devolver también los datos ya cargados. Nos los va a devolver como una especie de array con objetos. O sea, va a convertir ese CSV en un array, que es un tipo de dato que se puede usar en JavaScript, con objetos que contiene cada una de las filas de nuestros datos. Entonces hacer histograma va a recibir unos datos. Lo voy a poner aquí entre este paréntesis. Y por ejemplo, ahora podemos ver los datos. Podemos escribir aquí en nuestra función hacer histograma console.log datos. Sin embargo, esta base de datos tiene 90.000 o un poco más de datos. Entonces tal vez va a ser demasiado pesado para la consola cargar todos esos datos. Entonces solamente queremos ver el primero. Datos 0, o sea, el primer dato. Entonces si guardo, aquí lo que va a hacer D3 es mostrarme el primer dato. Miren, el primer dato tiene un ID, un número, un nombre, un sex age, una edad y otros datos. Es lo mismo que vimos con nuestra tabla, pero ahora ya podemos usar esto en JavaScript. Pero acá hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que fíjense que todos los datos están escritos como si fueran strings. Como nosotros queremos usar el dato de la edad, pero resulta que no nos sirve que esto esté como un string, tiene que estar como un número. Entonces convenientemente D3 también tiene una forma en la que podemos convertir eso en un número. Aquí justo después de haber escrito la base de datos que queremos cargar, ponemos una coma, hacemos una función de flechita que pues ya la hemos visto antes, y aquí después de poner esto vamos a decir que queremos que age sea un número. Una forma rápida de escribir eso es ponerle un más. O sea, que queremos que age sea igual al mismo age, pero como un número. Y luego vamos a devolver d. Si esto les parece confuso, pues pueden averiguar sobre las funciones de flecha. Si no, pues pueden copiarlo y no hay ningún problema. No es una cosa tan trascendental. Lo importante es que miren, ahora, después de haber cargado los datos, age ahora es un número, no es una string. Eso es importante para poder hacer nuestro histograma.
Listo, entonces aquí en nuestra función hacer histograma estamos viendo el primer dato que tenemos, solo para tenerlo como referencia. Ahora vamos a utilizar la función d3.select, porque vamos a seleccionar nuestro SVG y vamos a darle el ancho y el alto que queremos. Entonces vamos a seleccionar este SVG que se llama mi SVG y le vamos a poner un atributo width, y ese width va a ser SVGW, y le vamos a poner otro atributo height, y ese va a ser SVGH. Bueno, una cosa un error que tuve en el video pasado y que lo corregí fuera de cámara es este. Miren, aquí estaba mal escrito SVG, decía como SVGG y debería ser SVGH. Entonces tal vez si les aparece ese error es por esa corrección que deberían hacer. Bueno, entonces una vez hacemos esto, vamos a ver que el ancho y el alto de nuestra gráfica cambió. ¿Ven? Bueno, una cosa también que deberían tener en cuenta es que aquí en el CSS yo le puse que tenga un borde de un píxel y que nuestra gráfica, bueno, tenga un borde de un píxel para que podamos ver dónde estamos dibujando la gráfica. Listo. Entonces aquí podemos ver que tenemos un espacio para poder hacer nuestro histograma. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a crear una margen inferior, no una margen sino una escala inferior para disponer nuestros datos. Entonces recuerden que hay distintas maneras de crear escalas en D3. Entonces vamos a crear una variable que se llame escala X. Le puse X con mayúscula. Y entonces vamos a crear una escala. Se va a llamar d3.scaleLinear porque es una escala lineal. Y acuérdense que cuando ponemos aquí domain, el dominio es el rango de datos o el rango numérico que va a aceptar esa escala como entrada. Entonces eso lo ponemos dentro de una array y ponemos, como esta escala X va a ser la escala de los años, o sea, los rangos de edad que tienen las personas para nuestro histograma. Entonces vamos a poner, por ejemplo, solo tentativamente de 0 a 100 años. Por ejemplo, vamos a recibir datos de 0 a 100 años. Y vamos a poner un rango o un range. Y ese rango va a estar dado por el ancho en la gráfica que queremos crear. Entonces vamos a ponerlo de 0 a gráfica W, graph W. Listo. Y ahí ya tenemos entonces una escala X. Ahora, algo que podemos hacer es dibujar esa escala X en nuestro gráfico. Entonces tal vez algo que sería conveniente hacer es meter esto dentro de una variable. Vamos a llamarla SVG. Entonces SVG es esta selección, la selección de mi SVG. Y ahora dentro de SVG vamos a poner append, vamos a agregarle un grupo. Y ese grupo le vamos a poner, además, vamos a usar esta función call en la que vamos a crear nuestra escala. Entonces vamos a crear, este se llama, a ver, aquí voy a buscar un momentico, axis, un eje, vamos a crear un eje. Entonces vamos a poner axis bottom y ese axis bottom va a depender de la escala X. De nuevo, si esto es extraño pueden revisar los videos pasados. Entonces si le pongo guardar, se va a crear una escala, axis bottom, d3.axis bottom. Tiene que estar completa la función. Y ahí se va a crear una escala, que aquí la pueden ver arriba, pero queremos ponerla en el lugar adecuado. Entonces vamos a poner un atributo, que acuérdense, pues es el atributo transform. Y vamos a crear un template literal que llaman, que es, en vez de utilizar unas comillas, utilizar una tilde al revés. Y vamos a poner translate, un signo pesos, otro signo pesos, y aquí vamos a poner a dónde queremos mover nuestra escala. Entonces queremos moverla primero en el eje X a margen punto izquierda, y aquí queremos que esté puesta en graph H más margen punto superior.
Entonces, si volvemos a cargar, esperemos un momentico, ahí está, se puso nuestra escala abajo. Entonces ya avanzamos un poquito más en nuestro histograma. De nuevo, esto se podría hacer en Excel en 2 segundos, pero pues estamos aprendiendo parte por parte. Y pues ahora lo que va a seguir es hacer unos recuadros con las distribuciones de las frecuencias de los datos, de la edad. Pero entonces, pues para eso les voy a mostrar en el siguiente video, para que este contenido y lo puedan ver con calma. Entonces en el próximo video vamos a continuar haciendo este histograma.